Vamos a conversar con Manuel Sarabia, él es director del Instituto Gestalt de Lima, porque nos va a ayudar a entender esta elección que ha sido un poco de locos. Así es. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Buenas noches, Renato. Bienvenido. Patricia. Gracias. Bueno, ha sido una elección de locos, una campaña que nos tiene a todos agotados, medio enfrentados también, ¿no? La discusión no ha sido solamente a nivel político, sino en realidad en todas partes, ¿no? Entre familias, entre amigos, entre colegas. Y estamos polarizados a más de lo que podemos imaginar. En realidad, la política, el fútbol y la religión son temas que encierran mucha pasión. Y se requiere de ciertos recursos para poder manejarse con tolerancia, ¿no? Pues justamente en esa necesidad de imponer nuestras ideas, de imponer nuestra verdad, es que chocamos con otra persona que de repente tiene una posición completamente antagónica, opuesta, polarizada. Y es así como vemos en este momento en familias donde hay personas que no se hablan, en trabajos donde también están divididos, que muchas veces esto comienza como una broma y luego pasa a un tema más serio, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que el recurso más rápido y más usado sea un insulto racista? ¿Qué dice de nosotros como sociedad? Bueno, marca una intolerancia bastante significativa y además una ausencia de ideas, ¿no? Porque la idea, o sea, el confrontarnos, el poder debatir de una manera alturada no implica de que vamos a hacernos cariño, ¿no? O sea, podemos marcar cierta agresividad más no violencia, ¿no es cierto? Ser fuertes, ser firmes en nuestra convicción de ideas. Sin embargo, eso no significa ni justifica pues un acto, digamos, de descalificar al otro por su color o porque tenga menos preparación o por alguna carencia que pueda tener, ¿no? ¿Y somos un país que se asume racista? Porque es curioso que nunca haya mayores campañas ni mayores, salvo, qué sé yo, cuando sale un programa cómico, ¿no? Ahí sí todo el mundo se araña, pero tenemos comportamientos racistas cotidianos que no estamos enfrentando como para resolver como sociedad. Así es, yo creo que eso se ve desde el colegio, desde que no enseñamos a nuestros hijos a que puedan respetar y aceptar las diferencias. O sea, cuando tengamos colegios que todos los colegios tengan inclusión, que en todos los colegios se trabaje eso, que por supuesto que será un trabajo de largo aliento, entonces tendremos personas más tolerantes. Pues la intolerancia viene desde la infancia, desde el niño que por ser niño se siente con derecho a todo y que muchas veces no se le frustra y cuando crece no acepta un no por respuesta y ese es el escenario que tenemos en este momento. ¿No? Ahora, una sociedad se cura de eso, digamos, de su racismo, porque como decía Pati, no solamente cuando aparecen casos como los del negro mama o los de... El caso de las funerarias que solamente contratan gente de un color, ¿no? Ahí nos ponemos a pensar en el asunto, pero son disparadores casi anecdóticos, ¿no? En cambio, cuando se trata de elecciones, el asunto es más grave. Por supuesto. Y mi pregunta entonces era un poco esa, ¿una sociedad se cura de su racismo o no? Yo creo que se puede sensibilizar, no hablaría yo de cura, pero sí en todo caso de sensibilizar a más personas para que seamos más tolerantes y tengamos una perspectiva distinta en función de los rasgos étnicos de las personas, ¿no? Entonces, porque es curioso cuando la mayoría de peruanos, o sea, somos de determinado color, de determinada raza, o sea, finalmente... O sea, al final somos racistas de nosotros mismos, ¿no? Claro. O sea, además vemos grandes diferencias donde no las hay, así ¿no? es, que esa es una característica típica del racismo, ¿no? Así es, que más finalmente es un prejuicio. Así es. Es una alienación, porque ahora, no hay un sustento ni genético, ni... Yo he recordado mucho también en esta campaña a Carlos Iván de Gregorio, además que nos dejó a mitad de la campaña en una ausencia que se ha sentido mucho su capacidad de razonar lo que ocurre, porque... Hay un aspecto que a mí sí me parece fundamental, y es él siempre decía una frase que a mí me conmovía. El Perú había pasado por un evento terrible, una historia terrible, que es la violencia terrorista. Se habían desaparecido 30.000 peruanos de buenas a primeras de la faz de la tierra, y que sin embargo no había pasado nada después de eso. O sea, habíamos seguido para adelante.
¿no? Como que cargas con tus muertos y sigues para adelante y no te reconcilias, no perdonas, no sanas como país. Y no sé cómo te ha meritado la discusión con relación a temas de derechos humanos en esta parte de la campaña, o por ejemplo en relación con el caso de las esterilizaciones forzadas, que ya más parecía un yo no fui, fue TT, cuando digan, bueno, pero ¿y estas mujeres qué? De pronto te enteras que no les ha pasado nada, que no las han indemnizado, que no les han hecho justicia. Claro, incluso se maneja con muy poca tolerancia el duelo de estas personas. O el caso Madre Mía, para hablar del otro lado, donde se dice, bueno, ¿dónde estarán las víctimas? Pues, ¿no? Que yo digo, qué horror, ¿de qué están hablando? Claro, ¿no? que en el caso de desaparecidos, el duelo puede ser incluso mucho más fuerte, ¿no? Porque no puedes enterrar a tu ser querido, no sabes dónde está, y además estas muertes súbitas, sabemos perfectamente quienes hacemos clínica, que son los temas mucho más complejos para solucionar. Pueden pasar 20, 30 años y estas personas siguen con esta situación inconclusa, siguen con esta herida abierta, emocionalmente hablando, ¿no? Pero ¿cómo haces que un país, digamos, asuma esa terapia, ¿no? Porque efectivamente, si es que no terminas de perdonar tu pasado, necesariamente vuelves a vivirlo tarde o temprano. Tenemos que tener más empatía, ponernos más en el lugar de la otra persona, entender sus miedos, sus carencias, su dolor. Entonces, cuando un líder se pone en el lugar de su población, entonces la gente siente que lo estás entendiendo. No es que le vas a hacer terapia, pero generalmente los líderes disonantes son aquellos que piensan en su propia necesidad y no en la necesidad de los demás. ¿Y cómo sensibilizas a la gente que está convencida de que el Perú está en un tren de progreso, que ya ni siquiera conviene hablar del pasado? Y lo hemos escuchado hasta ayer, ¿no? No vamos a decir de parte de quién, pero gente que ya ha tomado una posición en esta última fase de la campaña, diciendo cosas como no hay que mirar para atrás, ¿no? El futuro es el que está adelante y es el único que merece nuestra atención. Lo que pasa es que el discurso es siempre el mismo, ¿no? Y hasta que tú no tengas presencia en los lugares más alejados, donde están estas personas con tantas carencias y además carencias tan primarias y que viven en tanta injusticia, entonces no pretendamos que esas personas piensen y razonen como lo harían personas que manejan más información y que viven en otras condiciones de vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, en un país cuando está en crisis, todo el mundo está como deprimido, ¿no es cierto? Muy pocos a los que le va bien, son casi la excepción, el resto está tratando de salir adelante, pero cuando un país como el nuestro empieza a tener bonanza, a tener desarrollo y se empiezan a afianzar desigualdades, eso puede generar... Por supuesto que está bien, no tenemos que vivir siempre en crisis, es magnífico que estemos en desarrollo, pero ¿qué pasa con quienes, psicológicamente, digamos, con quienes ven este tren del progreso del que hablaba Renato? Es decir, ¿cuánto tiempo se soporta una situación en la que otros van avanzando y uno siente que siempre que se queda? Cada persona marca su ritmo y su tiempo, y aquí hay que entender algo, ¿no? O sea, finalmente los líderes no los escogen los que tienen más información. No los escogen necesariamente las personas, o sea, quienes de repente piensan, nosotros estamos en la realidad. No, esa es tu realidad. La realidad del otro es diferente. Y cada quien apuesta desde su realidad, desde la realidad que le ha tocado vivir, desde las condiciones de vida que tiene y desde lo que está recibiendo. Porque cuando pensamos, decimos, yo pienso en el Perú, pero estás pensando en realidad también en ti mismo, ¿no es cierto? Así debe ser, ¿no? Además. ¿Y qué pasa con estas personas que nunca tuvieron una presencia del Estado? Con estas personas que tienen una realidad antagónica, que ni siquiera cubren sus necesidades primarias y que por supuesto no manejan la información que puede manejar una persona de la ciudad. Eso será un proceso. Algún gobierno pondrá pues la primera piedra y eso los hará entender, ¿no? O sea, algún tipo de acción concreta, no solamente el ofrecimiento verbal, ¿no? Que al final somos un país de caudillos y hay líderes que sí pueden conectar con ese tipo de población y sí, el pueblo peruano tiende a olvidar y a creer nuevamente, ¿no? Ahora, Manuel, los dos candidatos, ¿qué opinión te merecen? Desde un punto de vista de, si se puede hacer una suerte como de perfil psicológico, quién tiene más dotes de líder, o cada uno tiene, o cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, en términos de personalidad, porque yo creo que si bien nos hemos quejado de que no eran los candidatos ideales para pasar la segunda vuelta,
yo creo que tienen algunos rasgos que sí son interesantes. Los dos son jóvenes, ¿no? Los dos tienen familias jóvenes, además, y probablemente, además, quien no salga elegido en esta elección tenga oportunidad más adelante, porque recién ha empezado su carrera política, ¿no? Así es, por supuesto. Ahora, si te das cuenta, dentro del común denominador, los dos son personas que tienen una familia completa. Así es. ¿No? Los dos tienen un éxito. Y sólidas, aparentemente, claro, ¿no? los dos tienen un éxito familiar. O sea, y se han preocupado, además, de sus spots, hacérnoslo saber, ¿no? Así es, sí. Y el elector ha apostado por eso. Ahora, es difícil establecer un rasgo de personalidad, un político, porque ellos están muy bien manejados por sus asesores de marketing. Entonces, el lado humano está bastante controlado, ¿no? Pero yo diría que en ambos candidatos sí hay rasgos de impulsividad, ¿no? O sea, en ambos hay mucha impulsividad, ¿no? Siempre están como contenidos, Sí, ¿no? claro. Ahora, De todas maneras, eso es parte de un entrenamiento que además debe llevar todo político. Y ambos tienen entornos, además, que podrían resultar muy opresivos, muy influyentes, si es que ellos no saben también controlarlos. Sí. No, tanto lo bueno es que los dos tienen carácter. Llanta. Los dos tienen carácter. Los dos Mi pregunta iba por ese lado. ¿Quién crees que pueda zafarse un poco de la presión de grupo? De un entorno que seguramente los va a terminar presionando, ¿no? Yo creo que los dos tienen los recursos para eso en diferentes estilos, ¿no? Porque por un lado tenemos una persona que viene de una preparación militar y él fue básicamente entrenado para dirigir grupos. Entonces, una persona que comanda grupos es una persona que no se deja manipular tan fácilmente, ¿no? Y por otro lado tenemos una persona que desde adolescente está en temas políticos. Entonces ahí hay un desarrollo también de habilidades, además que ha estado en el Congreso, de habilidades que no solamente pasan por el liderazgo, sino además también por la capacidad de negociación, ¿no? Y los dos además tienen esta suerte como de ser el resultado de un proyecto familiar, ¿no? Sí, claro. Sí, y que complejo, ¿no? Yo decía el otro día que era como la Shirley Temple de la política peruana porque había crecido en el poder, ¿no? Y eso no debe ser fácil, ¿no? Claro, es parte de una programación y además es parte de un estilo de vida al que ella ha tenido que, digamos, adherirse y manejar durante mucho tiempo porque es un personaje público desde adolescente. Y Ollanta tiene esta cosa muy fuerte del padre, ¿no? De un padre que casi crió a sus hijos bajo una ideología y un proyecto muy definido, ¿no? Y además, sumamente arraigado en todos los miembros de su familia. Además de una experiencia muy fuerte que es el haber combatido el terrorismo en zonas de emergencia, ¿no? O sea, porque se viven eventos traumáticos. El ver a tus compañeros morir, el no saber si al día siguiente vas a despertar vivos, es algo muy fuerte. Y más allá de las imputaciones que se hacen de madre mía, que ojalá se aclaren algún día, porque creo que ese caso, como todos en el Perú, se deberían aclarar. Los testimonios que se sabe que de Ollanta sobre su lucha subversiva son bien fuertes. Que será parte de procesar el duelo que necesitamos como país. Porque cuando nosotros vemos a una persona en desgracia en la televisión, como el joven que ha desaparecido en el Colca, yo creo que todos lloramos con esa familia. Manuel, hablabas de la necesidad de una sociedad de hacer duelo con respecto a sus muertos. Así es. No se hizo. Yo creo que eso es justamente una de las cosas que Carlos Iván de Gregorio reclamaba. No ha habido el duelo necesario en el Perú después de la guerra. Claro, como que entramos en una fase de negación y que no quiero mirar a los costados y sigo adelante. Y ahí es cuando perdemos esa capacidad de empatía, esa sensibilidad que además tenemos como parte de nuestra cultura. Parecía que la instalación de la Comisión de la Verdad era un primer paso, pero todas sus recomendaciones han caído en saco roto, entonces están desperdigadas, ningún gobierno las asume. Lo que pasa es que yo creo que se politizó mucho con ese tema. Entonces eso hizo que se pierda la verdadera esencia de esa comisión. ¿No? O sea, porque en realidad todo lo que se halló ahí era un tema tan importante y las recomendaciones eran tan importantes para el país, justamente para poder procesar este duelo que hemos vivido, ¿no? ¿Y qué debería pasar? Gane quien gane, después de los resultados del domingo. ¿Qué deberíamos aprovechar de esta experiencia que ha sido complicada? Yo creo que
enfrentar el futuro viendo la oportunidad, ¿no? Viendo lo bueno aún dentro de lo que para muchos o para la mitad del país parecería lo adverso, ¿no? Es un, como dicen ustedes los periodistas, es un darle la vuelta a las cosas. Claro. Es afrontar lo positivo y manejarnos con criterio de realidad, porque para tener tolerancia tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que aceptar la realidad, así no nos guste. Muy bien, Manuel, te agradecemos muchísimo la por visita. Tenemos que